La locura de la descentralización. López Obrador ha incluido en su programa la descentralización del gobierno federal, es decir, el traslado de las dependencias de la capital del país al resto de los estados. Es acertado la descentralización del gobierno federal para que haya crecimiento parejo en todos los estados de la República, que ya no concentremos las secretarías, las dependencias federales solo en la Ciudad de México. La propuesta de López Obrador parte de dos premisas falsas. La primera, que hay una enorme concentración de dependencias y empleados públicos federales en la capital del país. La segunda, que un mayor número de empleados federales en una determinada zona trae mayor crecimiento económico. Como se aprecia en el gráfico, es falso que la gran mayoría de los empleados públicos federales se ubiquen en la capital del país. De los 2.8 millones de empleados federales que hay en México, según el ISSSTE, 736,000 se ubican en la Ciudad de México, es decir el 26% del total y 74% en el resto del país. Esto es, la pretendida descentralización ya existe de hecho. La segunda falsa premisa de López es que a mayor número de burócratas federales en un estado, mayor crecimiento de la economía de ese estado. Según esto, la Ciudad de México tendría que haber tenido mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, que en el resto del país, pero no ha sido así. Entre 2003 y 2016 el PIB de la Ciudad de México fue el sexto de menor crecimiento entre los 32 estados, incluso por debajo del promedio nacional. Y por el contrario, estados con comparativamente baja proporción de burócratas federales, como Sonora y Querétaro, tuvieron un crecimiento de sus economías de más del doble del promedio nacional. Pero un eventual presidente López Obrador podría desdeñar estas verdades, y porfiar en su propósito de sacar de la capital del país a la gran mayoría de empleados federales. Él dice que la reubicación se dará solo en acuerdo con los burócratas. El traslado va a requerir de un acuerdo con los trabajadores. Pero si fuera así, los empleados públicos federales simplemente se negarían a ser conejillos de indias de esta práctica típica de la ingeniería social, de tratar a los seres humanos como si fueran ladrillos de un gran muro. Lo más probable es que la pretendida descentralización se daría mediante una combinación de garrote y zanahoria. Dar todas las facilidades a los trabajadores de el Estado que viven en la Ciudad de México, que puedan hacer su vida en los estados. Facilidades para que estudien los hijos, facilidades de vivienda, mejores condiciones laborales. Pero, ¿cuánto costaría la zanahoria? Hicimos un cálculo pormenorizado de los costos de una operación de tal magnitud. Nos basamos en las cifras de presupuestos federales de egresos y cuentas públicas de los últimos 3 años y en precios promedio de mercado de bienes y servicios. Este fue el resultado. La construcción de casas para 700,000 empleados públicos federales costaría 910,000 millones de pesos. La mudanza de los empleados y sus familiares 14,000 millones de pesos. Construcción de instalaciones de gobierno, 280,000 millones de pesos. La mudanza de los bienes muebles y archivos del gobierno, 28,000 millones de pesos. Los incentivos económicos extras a empleados públicos costarían 227,500 millones de pesos en 6 años, sobre la base de un incremento en salarios y prestaciones del 25%. La construcción y equipamiento de escuelas para hijos de los empleados, 82,000 millones de pesos. La construcción y equipamiento de clínicas y hospitales para los reubicados, 42,000 millones de pesos. Los pagos para personal de salud y seguridad social para atender reubicados durante 6 años, 59,000 millones de pesos. Los pagos para personal de educación para atender a hijos de reubicados, 91,000 millones de pesos. Por concepto de estudios, planeación y coordinación, 23,000 millones. Ya calculamos el costo de las promesas de López, en el programa dado a conocer en noviembre de 2016 con base en datos de 2015, 3.74 billones de pesos de gasto público extra al año. Con una actualización a 2019, más los 289,000 millones de pesos por la descentralización, el costo de las promesas de López se eleva a 4.6 billones de pesos de gasto público extra al año. Esto equivale a casi duplicar el presupuesto, que en 2018 es de casi 5.3 billones de pesos. ¿Y cómo se financiaría un presupuesto tan descomunal? Pues con alzas brutales de impuestos o bien
con hiperinflación, es decir, fabricando dinero, lo que produciría contracción de la economía, desempleo, miseria como nunca, escasez, hambre y muerte, como en Venezuela hoy día. El gran comediante Groucho Marx dijo: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Y miren, la frase se aplica al 100% a López Obrador.